a nuestra Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Tenemos en esta ocasión un tema que se llama cognición social. Nos va a ayudar igual en la exposición nuestra querida psicóloga Melanie García. Bueno, primero vamos a saludar igual a nuestro presidente Pedro José Freile, quien igual va a dar la bienvenida a nuestra querida expositora. Así que muy buenas noches con todos. Pedro José, muy buenas noches. Buenas noches, Marlon. Buenas noches, Canario, a todos los amigos que se conectan a esta transmisión. Bienvenidos. Melanie, muchas gracias por mantenernos realmente ahora, además, comprometidos. Creo que lo que hemos empezado a hacer en el ámbito del perfil de las ciencias, que tú nos has planteado, cómo nos compromete, no solamente nos informa a tener que asumir con responsabilidad lo que planteamos desde una perspectiva, diría yo, más humano eficiente, más humano consciente y definitivamente más sana mental y moralmente. Así que gracias Melanie por estar aquí desatándonos de estos temas y aportando a que este proceso político en el que estamos todos comprometidos pueda ser siempre mejor. A todos un abrazo grande y funcionarios bienvenidos. Vamos a romper el sistema. Buenas noches con todos, muchas gracias Marlon, muchas gracias Pedrito. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Buenas noches con todos. Con la introducción de Pedro, concuerdo totalmente, así que todos los temas que se traen a colación aquí en estos talleres en la Escuela de Formación son súper importantes, no dejen de lado, buscan el sentido de todo lo que le damos, porque todo lo que nosotros buscamos impartirles es para que nos sirva, recuerden, como líderes que vamos a enfrentar en una sociedad, que vamos a, como decimos aquí, a romper el sistema. Entonces el día de hoy vamos a empezar con la clase de cognición social. Recordemos las dos anteriores clases, cuáles han sido psicología social y psicología social y cultura. La clase anterior aprendimos sobre cómo la cultura influye en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, ¿cierto? Y en general eso es la psicología social, la relación, el estudio de nuestros comportamientos en la sociedad. Y dentro de este estudio hay un montón de temas que podemos abordar y recuerden que estudiamos para entender nuestras propias conductas y las conductas de los demás, las conductas y las formas de comportarse y todos estos procesos que las personas tienen. Voy a empezar a compartir pantalla para poder empezar la clase. Recuerden, pueden hacer preguntas, participar, yo también voy a hacerles preguntas. Ustedes ya saben cómo participamos y somos un grupo súper activo. Ya, qué chévere, ya. También ya les estoy viendo, ya encontré ya una manera de verles a ustedes, verme a mí, poder compartir. Ya, así que ya les puedo ver si levantan la manito y... Tienes que indicarnos de esa manera para el resto. Un celular al lado. Ah, ya. No, entonces la misma manera que utilizamos. Sí. A ver, listo. Vamos el día de ahí. hoy vamos a empezar con la clase de cognición social. Primero, vamos a entender qué es la cognición antes de hablar de cognición social. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad del ser humano para conocer por medio de nuestra percepción y los órganos de nuestro cerebro. La percepción es un proceso de nuestra mente que los seres humanos procesamos la información por medio de esto. La información que nosotros tenemos que recibimos por nuestros sentidos, ¿cierto? Por la vista, por el tacto, por el gusto, por el olfato, no tendría sentido sin la percepción, porque en la percepción nosotros interpretamos. Dentro de nuestra cabecita, dentro de nuestro cerebro, la mente hace este proceso de percepción. También la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar esta información a partir de la percepción, ya lo dijimos, el conocimiento adquirido, que sería la experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información.
es decir, características propias, mías, de que van a depender de mi tipo de personalidad, de las emociones, etcétera. Ya veremos. Dentro de estos procesos mentales tenemos la atención, tenemos la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, los sentimientos y la resolución de problemas. He traído, la vez anterior, estudiamos un poquito de cuál sería la diferencia de los seres humanos, personas, versus los seres vivos, los seres animales, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la diferencia es el cerebro. Y ya les vengo con una imagen del cerebro. Aquí tenemos los 3 cerebros que se hablaban en la clase anterior. El primero es el reptiliano. Si ustedes ven aquí, el reptiliano es el más pequeño. Espérense, voy a ver dónde se puede apuntar. Listo. Ya lo ven ahí. El cerebro reptiliano es un cerebro instintivo. Miren, este chiquito de acá, dentro del cerebro, de nuestro cerebro. Y este tiene más de 500 millones de años. Es el que se formó hace mucho tiempo. Y ese es el que se encarga de atender o responder a los requerimientos, necesidades básicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, son respuestas instintivas. Luego, a partir de que evolucionamos los seres humanos, vamos con el sistema límbico, el segundo cerebro. Este sistema es el sistema de las emociones. Y aquí se encuentra toda esta parte, es el sistema donde nosotros respondemos a las necesidades psicológicas, como la necesidad las emociones básicas como felicidad, ¿cuáles más? Enamorarse, por ejemplo. Claro, en el sistema límbico se da el enamoramiento, la ira. Respondemos a todo lo que es emoción. Y este cerebro tienen todos los mamíferos. Y luego nosotros venimos, seres humanos, desarrollamos el cerebro neocórtex, que es el que nos da, como hablábamos la vez anterior, la capacidad de hablar, de aprendizaje, todos estos procesos que están aquí: atención, aprendizaje, memoria, razonamiento, resolución de problemas, nos da el cerebro neocórtex. Y miren, está casi nuevito, hace 100.000 años. El reptiliano hace 500 millones de años, el límbico 200 millones de años y el neocórtex hace 100.000 años. Aquí tenemos el reptiliano, el cerebro que decide, se encarga de las funciones primarias, como decía, la respiración, la digestión y la reproducción. El límbico es el sistema que siente, el cerebro que siente, de las funciones emocionales, como los sentimientos, las relaciones y la expresión. Y el neocórtex se dice que es el cerebro que piensa, porque se encarga de funciones racionales, como ya les dije, el aprendizaje, el lenguaje y los movimientos voluntarios. Recordemos que en la anterior clase vimos que sin este cerebro nosotros no podríamos tener esta función de interpretación, porque a través de este cerebro nosotros podemos interpretar a través del lenguaje, a través del aprendizaje, etc. Entonces, en este sentido, ¿qué es la cognición social? La cognición social es el estudio de la forma en la que procesamos la información que se nos da en el medio. Esta definición según Adolphs. Entonces, ¿cuál es el proceso valga la redundancia, cuál es el proceso en cómo procesamos la información? Primero se da el almacenamiento, la codificación y la recuperación. Así tenemos el proceso aprendizaje-memoria. El almacenamiento, es cuando guardamos las cositas en nuestro cerebro, ¿cierto? Receptamos, por ejemplo, esta clase, la estamos almacenando. Cuando codificamos en nuestro cerebro, la codificamos, hacemos ciertos procesos cerebrales para poder dar sentido a la información a través de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros damos sentido a esta información a través de que aprendimos a leer, a través de que entendemos lo que estamos hablando y a través de lo que nosotros conocemos previamente. ¿Y qué es la recuperación? La recuperación es cuando ya damos la respuesta, o sea, damos el resultado.
La recuperación es cuando nos acordamos de estas situaciones que hemos almacenado, que las hemos codificado, que las hemos dado sentido para nosotros. Entonces, la cognición social tiene esta hipótesis, ¿no? Que dice que el conocimiento o las respuestas del ser humano que tiene está dada por la información nueva, pero sumada al conocimiento previo. Y esto se opone a esta corriente que se llama conductismo, que dice, pero el conductismo radical, el conductismo de primera línea, que dice que las personas reaccionan ante un estímulo, tenemos una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí les he traído una niñita que le hacen cosquillas, ¿cierto? Entonces su respuesta es sonreír. Pero la cognición social dice, sí, hay estímulo y hay respuesta, pero también hay conocimientos previos para poder dar esta respuesta. Porque, a ver, si la niña tendría que estar en un contexto donde esté jugando con alguien, le hacen cosquillas y ya se ríe. Porque aquí no le ha pasado que cuando están así en modo serio, alguien les hace cosquillas y de repente no estaban en ese contexto de querer jugar, no se ríen, no tienen esa misma respuesta. Entonces, eso es lo que dice la cognición social. Nosotros tenemos respuestas, sí, en base a estímulos, pero también en base a conocimientos previos, dados por el ambiente, dados por las relaciones sociales que hemos tenido, inclusive dados por la cultura que como explicamos la vez anterior, predispone también comportamientos. Marlon, veo que estás alzando la manita. Sí, era para preguntarte, ¿qué pasaría si es que el cerebro reptiliano es más grande o más desarrollado en alguna persona? O si hay esos casos. Porque tú le pusiste Aquí está el cerebro. Exacto, ahí está más pequeñito. Cuando el cerebro reptiliano, no Doña conozco Tere, casos, supongo que debe haber, ¿qué pasó, mija? pero sí ¿Vale? el sistema reptiliano Sí, es no, el sí. que se encarga de esto, ¿no? El ser humano tiende a reaccionar entonces de manera más instintiva, y de esto sí te puedo dar, hay investigaciones que dicen que cuando las personas son maltratadas o crecen en base a violencia, por ejemplo, que han sido muy maltratados en la infancia, cuando el cerebro se está desarrollando, se activa o responde más el cerebro reptiliano, y por eso tiende también a responder de manera instintiva ante las situaciones. O sea, no te puedo decir que conozco casos o que he leído de casos en donde el cerebro reptiliano es más grande, pero puede haber, porque al fin y al cabo son estructuras cerebrales que pueden tener anomalías, ¿no? Claro. Pero eso significa ¿Qué tal, ajá, por ejemplo, esos asesinos en serie o cosas así, sí crees que tengan más desarrollado ese tipo de cerebro? más grande, Ajá, como grande, no, pero más más desarrollado. desarrollados, o sea, que piensan más con este cerebro, sí, y se da que tienen más activación por parte de este sistema límbico. Pero en caso de los de asesinos seriales, como psicópatas, bueno, en caso de los psicópatas y sociópatas, tienen más alterado este sistema límbico, que es el de las emociones, porque aquí recuerdo, aquí se da la empatía, aquí se dan los sentimientos de culpa, se dan sentimientos de relaciones emocionales. Ya. En caso de psicopatía, como bien explicaba algunas veces Joel, que daba las diferencias, el psicópata tiene aquí dañado, fracturado, o sea, un daño ahí, o sea, algo le pasa en el sistema límbico que no puede responder, no tiene esta capacidad de empatía, mientras que nosotros sí tenemos esta capacidad de empatía. El psicópata nace así, el sociópata se hace. Pedrito. Es posible inducir de alguna manera el desarrollo direccionado de alguno de los tres cerebros. Sí, es posible inducir el desarrollo del neocórtex, por ejemplo, hablando de
cuando nosotros trabajamos mucho en reforzar la memoria, en reforzar procesos de aprendizaje, en reforzar estas habilidades del lenguaje, cuando nosotros trabajamos, leemos, hacemos ejercicios, reforzamos, aprendemos, nosotros estamos reforzando este neocórtex. Pero, por ejemplo, a los niños que no les permiten, como yo les decía, existen estudios en donde a los niños maltratados, como no hay razones, no hay explicaciones, les pegan porque sí, vivieron un sistema de maltrato. No hay cómo razonar en ese sentido. Les pegan porque no tiene sentido pegarles. Entonces ellos aprenden a responder mediante este sistema, mediante el bulbo raquídeo, mediante esta parte de aquí. Entonces ahí se desarrollan más. Las personas violentadas tienden entonces a reaccionar con este cerebro. Pero esto es parte de entender, ¿no? Por qué nosotros respondemos de tales maneras y tenemos tales comportamientos. Entonces la cognición social nos permite entender a partir del desarrollo del neocórtex, porque nosotros ahí tenemos el proceso del aprendizaje. Bien. Entonces decíamos eso, ¿no? Que la cognición social nos trae esta propuesta de que no solamente somos meros estímulos y respuestas, que no solamente yo tengo la coca aquí y se me hace agua a la boca. Yo tengo la coca aquí y se me hace agua a la boca. ¿A cuántos les pasa eso? A muchos nos pasa eso con comida, con la pizza, o cuando estamos en presencia, o solo de acordarnos de un limón, ¿cierto? Pero ¿por qué nosotros tenemos también esa respuesta? Es porque nosotros hemos tenido experiencias en donde dije, ay, qué rica que es la cola, qué sabroso que se me hizo tomar la gaseosa, y entonces ahí yo digo, se me saliva la boca. Perfecto. Entonces, tenemos otra pregunta, amiga. Tenemos ahí de don José Quevedo y luego también de Joel. Listo. A ver, para contar algo, por ejemplo, en la parte que decía Marlon de la parte reptiliana, un ejemplo claro sería la gente que va a la guerra, o la gente que lo prepara básicamente para la guerra, porque el reptiliano lo que nos ayuda a nosotros es la parte de sobrevivir. Por eso el entrenamiento de los soldados que van a la guerra básicamente tiende a sobrevivir. No usa la parte ni de raciocinio, es simplemente el tema de sobrevivir primero y por sobre todo. Y por ejemplo, en la otra que decía el tema de que porque se creaba alguien en un ambiente violento, se termina siendo violento, no sería tanto así, porque los que somos de unas generaciones anteriores, en los cuales nos daban garrote hasta por si acaso, ni nos traumamos y tampoco hacemos lo mismo. Así que básicamente por ese lado como que no sería tanto así. Tiene que haber otro tipo de factores más que influyan en eso. Te hablo de estudios que se hacen a personas que han sido maltratadas en la infancia. Se da que tienden a reaccionar con maneras violentas. Claro que pueden haber las excepciones, como siempre. En todos los casos, recuerden, por eso es la teoría, por eso se hacen los experimentos y ninguna verdad es absoluta y ninguna situación es generalizada para todos, porque si fuera así tendríamos un montón de soluciones para todos. Y eso es complejo. ¿Quién más está? Joel levantó la mano. Bueno, yo quería también añadir un poco a lo que tú dijiste, Melanie, acerca de la pregunta de Pedro José. O sea, tú hablaste, como decir, de la parte racional del neocórtex que se puede ejercitar, pero bueno, en lo que yo he hablado acerca del desarrollo de la educación emocional, se puede desarrollar en cambio el cerebro, la parte emocional. Y creo que es importante también mencionar que incluso el cerebro emocional, y eso es muy importante, o sea, considerar que funciona incluso a veces, mejor dicho, reacciona de manera más inmediata que el neocórtex. Y es por eso que sucede, nosotros reaccionamos con la ira y todas esas cosas, y después pensamos, decimos, no, es que ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Porque no necesariamente la reacción pasa por el neocórtex, a lo que decía Pedro José, y por eso es la importancia de educarse emocionalmente, porque así se desarrolla también el neocórtex y podemos reaccionar de una manera más racional. Perfecto, Joel. De hecho, en la teoría de la cognición social nos hablan de
que alguien tenga habilidades intelectuales que están dadas por el neocortex, que sea súper bueno para estas situaciones, no significa que sea bueno para las situaciones emocionales o sociales. Y que ahí que recae la importancia de reforzar la inteligencia emocional e inclusive la inteligencia cultural, la inteligencia en la que vamos aprendiendo, para poder reforzar todas estas respuestas y que sean dadas de mejor manera. A ver, ¿alguien más levantó la manito? Rocío creo que levantó. Buenas noches, legendarios. Permiso, ¿puedo realizar la pregunta? Sí. ¿Cómo es lo que se hace para reforzar la memoria, dijo usted? ¿Qué Claro. ejercicios o prácticas constantemente se debe hacer? Ya. Gracias, Rocío, por la pregunta. Para reforzar la memoria, puedes leer libros, porque la lectura es muy importante para la memoria. Pero en situaciones cuando ya vamos avanzando en la edad, obviamente se nos va a ir, son procesos propios de la edad, la pérdida de memoria y eso. Un buen ejercicio para la memoria es realizar las acciones al revés, repetir las palabras al revés, caminar, por ejemplo, un lapso al revés, porque ahí estás activando las situaciones, los procesos. ¿Cuáles otros ejercicios más de memoria? Tú puedes hacer ejercicios en los que tengas que escribir. O sea, son ejercicios prácticos, son ejercicios como de escuela, los que ayudan y permiten reforzar la memoria. Reforzar, a ver, a lo largo del día, ¿qué hice? Un ejercicio tan simple como eso, como decir, en la noche voy, me siento un ratito y pienso, a lo largo del día, ¿qué hice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde que me levanté, ¿qué es lo que hice? Me levanté, desayuné, luego fui eso y así, y voy acordándome de ciertas cosas para reforzar la memoria, porque es muy importante el reforzar tu memoria para prevenir las demencias degenerativas como el Alzheimer o la demencia como el Parkinson. Bueno, pero sobre todo el Alzheimer. Para eso es muy bueno tener ejercicios de memoria. Ya próximamente, alguna vez cuando haya tiempo también, podríamos hacer un taller meramente de activación, de ejercicios sobre estos procesos psicológicos como la atención, el aprendizaje, memoria, sentimientos, razonamiento, etc. Bueno, recuerden también que en la memoria uno tiene que hacerse la pregunta: ¿tengo problemas de memoria o tengo problemas de atención? Porque muchas veces nosotros no nos acordamos y decimos qué mala memoria tenemos, pero en realidad no estuvimos poniendo atención. Entonces, cuando ustedes digan que qué mala memoria tengo, tienen que ver, ¿en realidad tengo mala memoria o no estoy poniendo tanta atención, la atención debida? Ya, entonces, esto, siguiendo con el tema de la cognición, entonces nos dicen que la cognición social alude a la forma en que pensamos sobre los demás, en lo que pensamos también con el ambiente. En este sentido, el entender la cognición es una poderosa herramienta para comprender nuestras relaciones sociales con otras personas y con el medio. Entonces, ¿por qué? Porque mediante la cognición social, mediante este aprendizaje social, mediante la percepción, la interpretación de la información que yo tengo, entendemos las emociones, entendemos los pensamientos, las intenciones y conductas sociales de los demás. Entonces esto es muy importante. Miren, siempre nosotros decimos, estudiamos para poder comprender el porqué del comportamiento de las otras personas, por qué yo me comporto así. Entonces, esto se convierte en una ventaja, entender la cognición social, entender por qué, para desenvolvernos en este contexto social.
Entonces aquí yo he puesto unos ejemplos, ¿no? Que está dado, son memes que están dados mediante el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo aprendo a que si mi mamá, mi papá están enojados, en ese rato, o sea, depende de cada persona, por eso decía al principio carácter subjetivo y carácter propio, carácter de personal, individual, de cada persona. Recuerden que cada persona es un mundo, recuerden que cada persona es súper diferente. Entonces, mediante estas situaciones hacemos la interpretación y tenemos las respuestas. Entonces, por ejemplo, si mi mamá está enojada, si mi papá está enojado, intento de tranquilizar y en ese rato voy, por eso he puesto este meme, va a reaccionar así, como que ya no me dejes así. Entonces yo aprendo de esta situación y digo, no, la próxima que esté enojado yo no voy a irme a abrazarle, a decirle perdón, sino le voy a dar el espacio, le voy a dar su tiempo y luego voy a ir a poder interactuar con la persona. Entonces por eso aquí está el meme, ¿no? Cuando tu novia enojada la tratas de tranquilizar y el perro rabioso así. Entonces nosotros aprendemos. Puede que esta sea la primera experiencia del perro y en la segunda vez ya no lo va a hacer, porque recuerden que la cognición social plantea eso, que nosotros tenemos respuestas en base a lo aprendido. Acá también, no sé por qué puse de novios, creo que me hicieron enojar, y no, mentira. Cuando tu novia te hace enojar y después viene haciéndose gracioso. De esto también aprendemos, ¿no? Que a veces el hacerte el gracioso o el hacerte el chistoso puede tener resultados positivos con tu novio o con tu pareja. Entonces, esto es la ventaja que tiene el entender la cognición social y el entender, no el entender la cognición social, sino que la ventaja de la cognición social en sí. Porque todos tenemos una cognición social. Todos aprendemos y conocemos socialmente. Entonces, esta es la ventaja de la cognición social. Saber cómo vamos a comportarnos en diferentes situaciones. Aquí también tengo otro ejemplo. El adolescente, ¿qué hace cuando quiere salir? Se ponen a limpiar la casa, se pone a lavar los platos, y ya los papás les preguntan, ¿qué quieres? ¿Ya quieres salir? Entonces el adolescente aprendió a que si él hacía ciertos quehaceres, iba a tener más posibilidades de salir o de obtener el permiso. Y los padres también. ¿Por qué? Porque hubo alguna vez, puede ser que los padres le dijeron, sí, sabes que si tú quieres salir, vas a tener que hacer tales cosas. Entonces eso nos dice la cognición social. No solamente somos el estímulo y la respuesta, sino también respondemos a través de la información previa que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo funciona la cognición social? Las personas no nos acercamos a las situaciones como observadores neutrales, aunque a veces queramos aparentar que sí, aunque a veces digamos, voy a ver esta situación o voy a ir hoy con la actitud de no tener nada que ver. O por ejemplo, cuando voy no sé, a conocer al primer día de escuela, al primer día de universidad, al primer día de trabajo, digo, sí, me voy a acercar y ya, pase lo que tenga que pasar. A veces nos hemos puesto en esa posición. Intentamos aparentar que así es, que nosotros vamos solo como observadores neutrales, que no va a pasar nada, pero no es así. Nosotros llevamos nuestros propios deseos y nuestras expectativas. Y estas actitudes previas que nosotros tenemos de cómo quiero que me vaya, de que tal vez yo quiero que este día sea súper bien y que en las clases que yo vaya a tener en la universidad me vengan profes muy chéveres y que me enseñen prácticamente, o sea, que tengan casos prácticos y que no sea puro bla, bla, bla. Nosotros vamos con esas aspiraciones, con esos deseos a ciertas situaciones, y estas actitudes previas van a influir en lo que nosotros vemos y sobre todo en lo que nosotros recordamos para futuras respuestas. Listo. Entonces, ¿qué papel creen que tienen las emociones aquí? ¿Serán importantes para cómo respondemos, sí o no? Claro. ¿Quién me dice? ¿Se creen que las emociones
son importantes para responder a lo que nos estamos viviendo, para las respuestas, Juanca. No sé si van por donde estabas explicando, pero ya hemos hablado mucho contigo de eso. Según varios autores de la comunicación política, las emociones vienen inherentes al ser humano y los sentimientos son los procesos de producción. Entonces las emociones son las primeras reacciones que nosotros tenemos. Puede ser asco, puede ser alegría, enojo y todo eso. Y los sentimientos ya son los procesos traducidos mediante estos mapas cognitivos que vamos generando mediante lo evolutivo y lo social, que son los mapas, por ejemplo, mapas conceptuales o mapas de guía que me ayudan a traducir es lo que estoy sintiendo, lo que en este caso me provocan las emociones. Entonces tiene mucho que ver. Por lo menos lo que nos ha enseñado nosotros en comunicación política es que incluso la acción más racional que tú te planteas está dada, originada desde la emoción. Perfecto, entonces Joel y Juan Carlos concuerdan en eso. Como Joel dijo, primero, inclusive, a veces el cerebro primerazo que se aparece es el cerebro límbico, y segundo cerebro el de las emociones. Y sí, las emociones también condicionan el proceso de pensamiento, el proceso de recordar, el proceso de responder. Recuerda, Damasio decía en 1994, recuerda que los pensamientos influyen en las emociones. O sea, lo que pensamos influyen en cómo nos sentimos y en cómo reaccionamos emocionalmente. Pero nuestras emociones también influyen en nuestros pensamientos, en nuestra forma de receptar y de procesar la información. Aquí para esto, antes de dar el ejemplo, ese traído, vamos a ver, 2 minutos, perdón, dos minutos. Ya, perfecto. Lo que les mostré es un video para poder entender un poquito de cómo influyen las emociones en la cognición social, en cómo procesamos la información, cómo nosotros respondemos ante el mundo, por qué nuestras respuestas se dan de tal manera. Entonces decimos, ¿no?, que las respuestas que nosotros tenemos se dan mediante aprendizajes previos, sí, lo que conocemos previamente, todo lo analítico, todo lo que les expliqué del neocórtex, ya. Se dan cuando el neocórtex trabaja, pero también se da cuando el sistema límbico trabaja. Porque aquí vimos 2 días diferentes para el Señor, mismas situaciones. En el primer día el Señor se levantaba bravo,
en la misma situación se iba, cogía el globo, le mandaba volando para un lado, con la señora del ascensor, aplastaba más rápido el ascensor, así para que se cierre rápido el ascensor, etc. Pero en el segundo día, cuando él ya cambió de perspectiva, mismas situaciones, más feliz, respuestas diferentes. Él amaneció más feliz, fue a donar sangre, le conoció a la chica en el ascensor, todo fue mejor. ¿Y a quién no le ha pasado que cuando se levanta feliz, el día le ve feliz? Pero se levantó mal, se levantó de mal humor, el día le fue hecho pedazos. Procesó de diferente manera la información. En el día en que yo estaba muy triste, también procesé de diferente manera la información. Entonces, esto nos dice la cognición social y esto nosotros tenemos que entender, inclusive los factores climáticos por experiencia, porque nosotros asociamos también elementos, por ejemplo, cuando está lloviendo, qué triste que esté lloviendo. Entonces, ya qué triste. Y miren, para que entiendan un poquito de cómo nosotros pensamos y cómo nosotros respondemos ante eso, ¿qué pasa cuando llueve con la ciudad? La ciudad se vuelve un caos. Hay tráfico, la gente se alborota, la gente se pone en modo agresivo, la gente comienza a empujarse, a querer llegar más rápido a la casa, ¿sí? Las respuestas y las acciones y las conductas cambian porque han aprendido que en la lluvia se pueden mojar, pueden llegar destilando, han aprendido que en la lluvia también hay más tráfico, han aprendido entonces que la lluvia es como que algo de estrés. Y cuando hace mucho calor también pasa. Hemos aprendido que cuando hace mucho calor nos sofocamos, nos duele la cabeza, entonces el día comienza a interpretarse de diferente manera. Sí. Ya, perfecto. Hay un modelo de cognición social que nos dice Robert Selman, este señor de aquí, y dice que hay que asumir la perspectiva social de los demás, que asumir la perspectiva social de los demás es la capacidad que nos da el poder a nosotros para comprendernos y también comprender a los demás. Y esto permite que reaccionemos a nuestra propia conducta desde el punto de vista de otros. Y él aquí nos va a dar un ejemplo y nos va a decir, miren, hay que aprender a ver las conductas y hay que aprender a entender las conductas de los demás, no solamente porque somos seres humanos iguales, sino también hay que aprenderlas a ver en diferentes etapas, porque entender la cognición, cómo procesa la información un niño versus cómo procesa la información un adulto es muy diferente, y mucho más cómo procesa la información adolescentes. Yo quiero que me levanten la mano. ¿Quién tiene en su casa, en su familia, personas que tengan, niños que tengan de 3 a 6 años? ¿Quién tiene niños de 3 a 6 años en su casa? Nadie casi. Bueno, vamos a explicar qué pasa, bien mito. Ya, entonces, cuando vaya a explicar esto, me vas a decir si sí o no, ¿ok? En la etapa 0, ¿cómo procesan los niños de 3 a 6 años? ¿Y por qué se llama una etapa egocéntrica e indiferenciada? Los niños en esta edad no pueden hacer una distinción clara entre la propia interpretación de ellos y el punto de vista del otro. Tampoco pueden comprender por qué su punto de vista, o sea, por qué lo que ellos piensan no es correcto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la niña, no está súper brava. ¿Por qué? Porque no se le compró algo. Entonces ellos no van a aceptar las explicaciones de nosotros, de los adultos. No, es que no tenemos dinero, porque sabes que, mijita, me quedé sin trabajo, sabes que no. No, ellos van a decir, pero ¿por qué si estoy en un supermercado, si estoy en la tienda, por qué no puedo llevarme esto que sí he comido antes? ¿Por qué no? Inclusive se da la etapa egocéntrica y diferenciada, donde su punto de vista, sus acciones son las únicas que valen. ¿A cuántos no les ha pasado que los niños de esta edad les corretean por las piernas, les empujan y no ven nada más?
Los niños no te dicen perdón, no hacen nada, ellos solo pasan, empujan y viven su vida y se pasan por las piernas. Entonces, esto es lo que pasa en esta etapa. De 3 a 6 años se da la etapa egocéntrica, la etapa en la que los niños tienen su propia cognición social, su mundo. O sea, su concepción es la correcta. Mito, tú tal vez en este concepto, tú tienes a un hijo, a nieto, ¿qué tienes de esa edad? Bueno, básicamente en sí, yo a lo que le he apostado es la formación, porque hasta ahora, al menos en mi caso, no he tenido problema que se me boten al piso, que me haga relajo ni berrinche. ¿Ya? Básicamente yo sí creo que se debe bastante el tema de formación, a pesar de que hay niños y niños, un niño no se parece al otro, hay niños más dominantes, hay niños más tranquilos, hay niños, se puede decir que un poco más comprensivos, pero todo depende de uno mismo. O sea, si uno se pone firme y tiene sus reglas, pues simplemente se siguen. ¿De cuántos si uno años se deja al niño? ¿De 3, 4, 5, 6 años? El último va de 4 a 5. De 4 a 5 años. Bien, ¿y has visto los comportamientos? Claro, los niños te van a decir, bueno, o sea, porque no haces berrinche porque obviamente va a tener su consecuencia, porque aprendieron que tienen la consecuencia. Pero ellos también tienen el punto de vista en que, no sé si te ha pasado que no comprenden, o sea, se mantienen firmes en sus situaciones. Por ejemplo, el prestar, el compartir cosas con otros niños, no es lo mismo en esa edad, porque ellos creen que el juguete es de él. Entonces nosotros les enseñamos, ¿cierto? Nosotros enseñamos en esas situaciones. Los grandes son los que enseñan en ese momento a los niños y dicen, no, ¿sabes qué? Hay que compartir. Tú no puedes hacer berrinche, tú no puedes hacer esto. Pero los niños per se, los niños en sí, la primera reacción que tienen es esta. Desde su punto de vista, entienden solo el de ellos. Por otra parte, tenemos luego ya los niños que tienen de 6 a 8 años. Ellos cómo piensan, cómo conciben, cómo tienen las respuestas. Es la etapa de toma de perspectiva diferencial o subjetiva, o también etapa informativo-social. Aquí desarrollan el conocimiento de que las demás personas pueden tener una perspectiva diferente. Sin embargo, los niños tienen una escasa comprensión sobre las razones que se esconden detrás de los puntos de vista de los demás. Es decir, ok, el niño dice, sí, yo pienso de esta manera. Yo pienso que el carro rojo es mejor, el equipo rojo es mejor que el azul. Y el otro niño dice, ok, yo pienso que el equipo rojo es mejor que el azul. Ellos dicen, bueno, ya, tú tienes otra perspectiva diferente, yo tengo otra perspectiva diferente, pero no entiendo ¿por qué tú tendrías esa perspectiva? Ni tampoco yo tengo que explicarte por qué a mí me gusta mejor el rojo. Y ahí se dan las peleas, ¿no? De que no, el carrito rojo es mejor, no, el carrito azul es mejor, no. Entonces da esa pelea solamente así. Entonces nunca llegan a un acuerdo, o no se llega a un acuerdo entre ellos en cuál es mejor, sino cada uno se queda con su propia perspectiva, entendiendo y diciendo, ok, el otro tiene perspectivas también. Y miren cómo ya se va desarrollando de manera social la persona. Aquí el niño era un niño solo, egocéntrico. Los niños de esta edad son egocéntricos. Esa es la característica de esta etapa. Ya, es decir, piensan en su mundo, no entienden el mundo de los demás. Y es una característica normal. Y es una característica en donde, como dice Mito, sí, se le va a formar y se le va a dar las bases. Aunque aquí no va a entender por qué le estás dando esas bases, porque es el respeto, porque es el cariño y eso. Bueno, a partir de los 4, 5, 6 años ya comienzan ellos a decir, ay, ya entiendo un poquito más. Pero a los de 3 a 4 años ellos lo hacen porque les dijiste que lo hagas. Porque sabes que prestan el carrito a tu hermana. Bueno, porque si no voy a tener consecuencias. Ya, y en la etapa 1 viene la etapa, en cambio, y aquí ya se relacionan los niños. Ya, dicen, bueno, las otras personas tienen pensamientos, tienen otras opiniones, pero no entiendo por qué las tendrían, pero bueno, tienen. En la etapa 2 hay una adopción de perspectiva autorreflexiva y toma de perspectiva recíproca. Aquí ya se dan los preadolescentes, pues aquí ya están de 8 a 10 años.
En esta etapa toman la perspectiva de otro individuo. Los preadolescentes ya son capaces de hacer diferencias sobre la perspectiva de los demás. También pueden reflexionar sobre las motivaciones que tienen las conductas desde la perspectiva de otra persona. Aquí ya entienden y dicen, ok, ellos tienen esta perspectiva, ellos piensan de esta manera por tales y tales razones. Ahora lo entiendo. Entonces ahí se forman otro tipo de relaciones, ¿ya? Aquí pueden decirse que son unas relaciones un poco vacías porque no carecen de reflexión ni tampoco de reciprocidad. Pero en esta etapa 2, que ya son de 8 a 10 años, los preadolescentes ya dicen, ok, ya tenemos los dos puntos de vista y yo puedo entenderte por qué te pones así, y la otra persona también puede entender por qué actúa de tal manera. La etapa 3 es la etapa de toma de perspectiva mutua o de una tercera persona, y esto se da de los 10 a los 12 años. Aquí los niños ya pueden ver sus propias perspectivas, las de sus compañeros, así como la de una persona neutra, como observadores en tercera persona. Ok, aquí ya hay otro factor. Entonces aquí ya no es mi relación, por ejemplo, solo de Melanie y Marlon, sino aquí yo, como Melanie, si Marlon y Lorena tienen una discusión o tienen una conversación, yo desde lejos digo y entiendo las dos perspectivas, y yo puedo quedarme como una persona, como un observador, y yo digo, entiendo la posición de Marlon, entiendo la posición de Lorena, y yo también tengo mi propia posición. Entonces aquí, de los 10 a los 12 años, ya comienza a haber una relación social más grande. Ya no solamente es una persona, ya no solamente son dos personas, son más de dos personas. Y nuestro cerebro se va desarrollando socialmente. Nuestras habilidades también, por ende, se van desarrollando socialmente. Y es por eso que a esta edad, ya a los 12 años, ya comienzas a crecer un poquito más, comienzas a querer estar más con tus amigos, a comprender más, ya tienes un grupo más grande de amigos que cuando en la escuelita tenías solo un mejor amigo. No tenías tanto tu grupo, ¿no? Cuando ya eres adolescente ya tienes tu grupo de amigos. Y la etapa 4 es la etapa de la adolescencia y de la edad adulta, en donde hay una etapa de toma de perspectiva individual y profunda y dentro del sistema social. Aquí nosotros vemos la perspectiva mía, de los demás, y cómo nosotros estamos inmiscuidos en esto socialmente. Aquí se da desde la adolescencia a la edad adulta. Aquí se hacen conscientes los motivos, las acciones, los pensamientos y los sentimientos. Y se hace consciente que todo esto está conformado por factores psicológicos. Y también comenzamos a apreciar el hecho de que una personalidad es un sistema de rasgos, de creencias, de valores y de actitudes con su propia historia evolutiva. O sea, aquí nosotros somos ya más profundos. Y aquí nosotros desarrollamos más los tres cerebros, se puede decir. Aquí hay otro tipo de relación. Y esto nos explica la cognición social. O sea, la forma en que nosotros interpretamos la realidad ya no solamente es de entender la perspectiva de los demás, sino aquí decimos, ok, entiendo la perspectiva de los demás porque sé que ellos tienen pensamientos diferentes, porque sé que ellos tienen sentimientos diferentes y porque sé que estos pensamientos y sentimientos están dados por factores como la personalidad, como los valores que tienen las personas, como las actitudes que tienen las personas, y sé y entiendo también que esto se puede dar por las diferentes circunstancias que han tenido en la vida. Entonces ahí nosotros entendemos, ¿no? Y decimos, hay que evaluar de acuerdo al contexto. Las personas que crecen en condiciones pobres, ahí nosotros tenemos hasta una empatía, decimos, claro, se les hace más difícil la vida, se hacen más difícil las oportunidades y procesamos de diferente manera la información. Entonces, miren, Robert Selman nos enseña esto, nos enseña que el ser humano va a atravesar por diferentes etapas evolutivas en donde va a aprender, en donde él va a interpretar y va a responder de diferente manera, porque no podemos hacer un estudio o no podemos decir que mis reacciones como grande van a ser igual a las reacciones como pequeño, como la gente pequeña, como la gente adolescente. Entonces, aquí decía súper bien esto, que la cognición social es
una poderosa herramienta para comprender las relaciones sociales, para comprender cómo se están relacionando. Y aquí nos pueden aparecer muchos temas de conversación. Por ejemplo, ¿por qué? Entonces, ¿cómo se relacionan los adolescentes? ¿Cómo toman decisiones los adolescentes? ¿Por qué les influyen más las situaciones a los adolescentes? ¿Por qué los adultos tomamos decisiones diferentes a los adolescentes? Y hay una característica de los adolescentes, aunque ya están aquí en la adolescencia, que tienen la etapa de toma de perspectiva individual, de los 12 a 15 años, 12, 15, 16 años, ellos vuelven a tomar la perspectiva egocéntrica. Y es por eso que ellos solo quieren estar con los compañeros, que ellos sí, su punto de vista es el correcto. Aquí no le pasa que el adolescente, aquí ustedes me van a decir, claro, ellos tienen una toma de perspectiva individual y profunda, pero ¿por qué son tan rebeldes y por qué creen que el pensamiento de ellos es el único correcto? Es el inquebrantable, es el que está bien. Es porque aquí, de 12 a los 15 años, se vuelve la etapa egocéntrica. Por eso ya a los 16, de 12 a 15 años, ustedes van a ver que los adolescentes son diferentes a los adolescentes de 16 en adelante. Los adolescentes de 16 en adelante ya toman otra perspectiva. Ellos ya maduran un poquito más. Rompen este egocentrismo nuevamente, pero de 12 a 15 años van a creer que son dueños de la razón. Entonces también evaluar a adolescentes es muy diferente que entender a las personas adultas. Y prácticamente eso es lo que nos enseña la cognición social. Entonces recuerden, la cognición social es cómo procesamos la información a través de las experiencias previas, a través de todo lo que almacenamos en la memoria, a través de los recuerdos intelectuales, se puede decir, y también los recuerdos emocionales, porque las emociones son importantes para entender cómo respondemos. Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis, por ejemplo, de cuando están en las personas en el fútbol, nosotros decimos, qué locos, o sea, ¿cómo la gente reacciona de esa manera y comienzan a empujarse y comienzan a hacer tales cosas? Pero ahí nosotros entendemos y decimos, tienen esas respuestas porque aprendieron que la emoción, o sea, están dados por la emoción y aprendieron que el gritar gol es motivo de celebración. Y el gritar gol en conjunto es motivo de que están celebrando conjuntamente. Entonces no solamente es que metió gol y gritó gol, no, sino que aprendimos que es un festejo. Igual cuando viene la ola, ¿no? Alguien hizo así y todos hacemos así. Todos subimos, bajamos las manos y todo eso. Y nosotros decimos, qué raro, ¿no? O sea, nos comportamos de manera tan inconsciente a veces, pero es porque nosotros aprendemos a que pues esto también es motivo de celebración. Y eso a mí me provoca también un poco de emoción y me provoca alegría y luego ya después de eso estoy feliz. Entonces, eso es la cognición social. Y hasta ahí llegaríamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Chévere, Mel. Ahora sí empecemos con las preguntas, queridos amigos. Me pareció muy interesante y tenemos la primera pregunta de don José. Bueno, no sería una pregunta en sí. Yo básicamente estoy yéndome en contra de eso y lo que estoy haciendo es formando a mis niños a utilizar el raciocinio, o sea, no seguir lo que las corrientes dictan ni nada parecido. Por ejemplo, la típica de un niño cuando se corta, se desespera, se altera y comienza a llorar, a gritar, a patalear, ¿verdad? Y yo lo que he hecho es que usen raciocinio, simplemente les explico y les he hecho ver, por ejemplo, si te cortas, te alteras, tu frecuencia cardíaca se eleva y por ende tú pierdes más sangre, ¿no es cierto? Y me tocaba enseñar con ejemplos, inclusive, pero en cambio si respira tranquilo, se mantiene tranquilo, la pérdida de sangre es menor. Y estoy haciendo eso, o sea que mis niños usen el cerebro para pensar, más que para seguir lo que el resto dice, lo que la gente hace, lo que la gente cree o piensa, simplemente que aprendan a diferenciar las cosas. Y por eso me estaba mandando al psicólogo en la escuela. ¿Y por qué dices que vas en contra de esas corrientes? De todo este modelo?
A ver, porque por ejemplo yo no lo veo bueno, simplemente disculpando el término y como siempre les digo a mis niños, así como vamos, llegará un día en que va a haber una persona comiendo, disculpen el término, pero comiendo mierda y todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Y no es así. Uno debe ser dueño de sí mismo, debe saber pensar, decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, yo sé que esto es así por esto, por este otro, y no hablar desde las vísceras o de lo primero que sale por los sentimientos y emociones. Es como en el tema del matrimonio, y como dicen en la iglesia, y es verdad. El matrimonio no es cuestión de sentimientos, es cuestión de compromiso. Porque hay mucha gente que ustedes ven en los medios que dicen que se quieren, se aman, se casaron, a la semana se divorciaron y a los 15 días están con una pareja nueva y están otra vez en los benditos medios. Y eso se ha hecho normal. Así que básicamente por ese lado yo trato de ir en contra, o dijo alguien, ser el loco diferente, pero usando la cabeza. Bien, gracias, Mito. Bueno, estos modelos explican, ¿no?, el comportamiento social del niño en frente a diferentes situaciones. Pero bien, esto no significa que estos son generalizados, ¿no? Y sí, son características que tienen los niños de esa edad, queramos o no queramos, los eduquemos o no los eduquemos de distinta manera, pero sí la educación es un factor muy importante para que ellos en la edad adulta y en la adolescencia, o bueno, y en la edad que ya comienzan las relaciones mutuas, por ejemplo, y no es tan lejana la edad, desde 6 años, a partir de los 6 años que ellos van a la escuelita. Entonces la educación es importante para que esas relaciones, como decimos siempre, la cuestión es que esa convivencia sea una convivencia amena y que pues ellos puedan responder al mundo con diferentes estrategias, con diferentes recursos. Entonces está muy bien. El que tú enseñes eso no es excluyente que los niños tengan estas características. Y sí, hay que desarrollar, como decía Joel, hay que desarrollar la inteligencia emocional, hay que dar a los niños las herramientas necesarias como para que en un futuro ellos reaccionen de diferente manera. Y eso precisamente es lo que dice Mito. Miren, la cognición social es así. Mito dice, yo les estoy enseñando a mis hijos que si se cortan y lloran, ¿cómo era, Mito? Si se lastiman, lloran, se desesperan, van a subir su frecuencia cardíaca. Y entonces van a perder más sangre. Entonces el niño dice, a ver, se quedó con esa experiencia y con ese conocimiento previo. Para las próximas veces que el niño se corte, ya no va a llorar. ¿Por qué? Porque se acuerda del Mito y aprendió algo del papá. Aprendió que si él llora, pues le va a salir más sangre. O sea, eso es lo que aprendió desde mí. Y eso es la cognición social, como nosotros respondemos ante las situaciones a partir de las cosas y las situaciones previas. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿O es el taller más claro que hemos dado? Creo que estaba muy interesante porque la mayoría tenemos hijos de estas edades. Bueno, la mía está entre los 10 y 12 años, por ejemplo. Y como tú dices, o sea, ella ya tiene otra percepción, ya tiene otro análisis. Y ella, cuando yo llego a veces a la escuela, ella me conversa y me dice, papi, lo que pasa es que mi compañerita, la niña tal, dijo esto, pero la otra compañera dijo lo de acá, y la profesora así. Entonces ella ya se pone, como tú dices, a comparar y ella darme vuelta igual su criterio de lo que ella piensa. Perfecto, eso es de la etapa de los niños, ¿verdad? Entonces ellos van a traer esto. Entonces aquí es importante y es a llamar a la reflexión como padres. En estos, como dijo Mito, la educación es muy importante para poder fortalecer las relaciones sociales entre las demás personas y que estas relaciones sean adecuadas y que estas relaciones sean de una manera más positiva que negativa. Entonces aquí siempre nos vamos a reforzar y aquí yo creo que es un grupo que siempre refuerza esto de la educación en los hijos, la educación emocional, y creo que es un factor común, es una idea común que tenemos todos, que la educación es importante en cualquier área. Mito siempre dice, la educación es lo principal, y Joel también siempre menciona educación en inteligencia emocional, y nosotros también siempre vamos a mencionar educación, y recuerden, nunca terminamos de educarnos y nunca terminamos de aprender. Por lo tanto, la cognición social va a desarrollarse hasta que nosotros
seamos viejitos. Y seguimos educándonos, amiga, y gracias igual, Así es. gracias igual a tu módulo de psicología, también hemos aprendido mucho, bueno, seguimos aprendiendo pues, porque recién vamos en el tercer taller, creo, o el cuarto de tu módulo. El tercer, ajá. Ajá, entonces igual seguimos aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Y bueno, y en todos los talleres mismo que nos han ayudado, todos los expositores que hemos tenido y que toditos han sido muy excelentes, ¿para qué también? Entonces seguimos aprendiendo, como decíamos desde un inicio, así que mejor agradecerte a ti. ¿Alguien de pronto alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicos? Don José. Bueno, solamente un último aporte. Por ejemplo, para mí este tema, al igual que el de inteligencia emocional, eso son temas muy importantes porque se basan en educación. Pero como se dan cuenta, no mucha gente le da importancia porque piensan que es algo que no sirve. Y es muy útil, muy necesario y algo que se debería reforzar, que es algo que no se hace ahora. Coincido con don José. Estos temas de psicología y de inteligencia emocional, de educación, son muy interesantes. Más que todo, creo que ahora nosotros como papás nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Creo que son muy interesantes igual reforzar, porque de acuerdo a esto nosotros igual vamos entendiendo y como papás igual vamos aplicándolos también en nuestros hijos. A ver, y yo les hago una pregunta. Nosotros nos estamos formando en una escuela de formación política, ¿ya? Ajá. La política es algo que está diariamente en nuestra vida, porque la política prácticamente es el ejercicio de poder. Todos hemos estado en relaciones de poder, en la familia hay relaciones de poder, pero claro que este tipo de política sería más encaminado a una política de Estado. Entonces, ¿cómo ustedes creen que conocer estos temas, la cognición social, psicología social y cultura, cómo nos puede servir para liderar en estas situaciones, o sea, para ser líderes políticos? ¿Quién me responde eso? Permiso. Rocío. Gracias, buenas noches. Lo que yo, para mi forma de pensar, es que nos falta mucho aprender a educarnos en la cultura, sobre todo a no ser solamente divisar lo malo, lo negativo, sino a absorber de qué forma positiva, de qué manera yo aporto para ir creciendo y sobre todo cambiar la mentalidad. En este aspecto de pronto me ayuda también Joel, Juanca y usted también. Lo que nosotros queremos es también enriquecernos y como me antecedió el señor anterior, el señor José, tenemos que nosotros seguir fortaleciendo y formarnos. Nosotros y varios estábamos más de 20 personas y estamos 9. Eso significa que esto no es importante, esto es irrelevante. Y es lo contrario. De a poco hay cosas tan simples, tan sencillas, que nosotros las vemos minúsculas, pero en nuestra formación representa mucho, es en mayúsculas. Y bueno, muchas gracias, no quería extenderme, quiero participar del otro taller de Santo Domingo. Le agradezco mucho, Melanie, y disculpas porque un poco maluco, se me va muy constante. Una feliz noche, feliz fin de semana, la escucho. Gracias, Rocío, muchas gracias. Ivana. Buenas noches a todos. Respecto a la pregunta que hiciste, yo pienso que es un tema interesante y sí nos sirve mucho porque nos ayudaría a conocer mejor a las personas y como saber que de la mejor forma de llegar para tal vez despertar su interés y también conocerlos y saber
cuál es la mejor alternativa para llegar a ella. Perfecto, Ivana, esa es la respuesta que yo quería escuchar. Mediante conocer todos estos temas, conocer, por ejemplo, cómo se desarrolla el ser humano en diferentes etapas, nos da la posibilidad a nosotros como líderes políticos, líderes participantes activos en la política, en lo comunitario, ver cómo llegar a las personas, conocer las diferentes estrategias para personas de 0 a 6 años, porque recuerden que nosotros vamos a trabajar para todas las personas de todas las edades. Entonces, nos permite reconocer cómo voy a trabajar con personas de 3 a 6 años, cómo voy a trabajar con personas de 6 a 10 años, etcétera, porque ahí nos damos cuenta que existen diferentes necesidades para diferentes edades, para diferentes situaciones. Entonces, si nosotros vamos a plantear políticas, programas, proyectos de intervención, vamos a coger ciertas necesidades y vamos a decir, ok, a ver, me voy a acordar de cómo ellos, de su etapa evolutiva, de cómo ellos aprenden, cómo se relacionan, y a partir de ahí yo voy a crear herramientas, voy a crear estrategias para poder llegar a ellos de mejor manera. Recuerden que nosotros nos formamos como líderes. Los líderes son aquellos que también van a compartir, a impartir este conocimiento con otras personas, con más personas. De aquí nosotros podemos salir a liderar un barrio, salir a liderar una escuela. Ivana es jovencita, salir a liderar su curso en su institución, para poder, como ustedes dicen, cambiar la perspectiva, cambiar en este sentido la política, y pues tener herramientas diferentes, herramientas especializadas, herramientas individualizadas para ciertos grupos de edades. Marlon. Creo que también, aparte de todo lo que tú dices y de lo que dijo igual Ivana, creo que también nos sirve para nosotros poder escoger las personas que nos representen, porque se supone que esta escuela es como ser la cantera del movimiento, del conglomerado Quinto Poder. Entonces de aquí están saliendo los próximos futuros líderes, pero también posibles candidatos. Y si es que y nosotros también vamos a poder igual escoger a estos candidatos que tengan nuestras mismas bases, nuestros mismos pensamientos, porque es preferible tener una persona que nos represente saliendo de aquí, formado con nosotros, igual en nuestras aulas, en nuestras clases, con nuestras anécdotas, historias y todo eso, a que venga una persona X por ser popular, bonito, guapo, lo que sea, y venga a representarnos, porque esa persona puede ganar, pero no nos está representando netamente, o sea, se puede torcer en el camino, ¿no? Y puede igual seguir haciendo las mismas prácticas que hacen los partidos tradicionales, pero si es que sale una persona de aquí, de nuestra formación, de nuestras bases, de nuestros talleres, de nuestras réplicas, entonces va a ser más difícil que esta persona se tuerza. Eso creo yo. Y por ahí está Franklin. Franklin creo que es. Sí, Franklin. Hola, sí. Correcto, Marlon, concuerdo contigo. Pues estamos en formación y esa es la visión, o sea, tener el mensaje claro. Siempre repito yo, el mensaje tiene que ser claro, siempre el mismo, que abarque, que sea grande, o sea, sobre todo el mensaje, que abarque para todos. Y partiendo de ahí, pues ver que muchos políticos siempre, o personas que hacen de la política, hacen lo mismo de siempre. Entonces, ¿cómo hacen su campaña? Sacando las cosas malas del otro contendiente. Y se basa siempre así. Y lo que se vota es por el menos peor, dicen, ¿no? ¿Qué tal si votar por conciencia, analizando, teniendo escucha activa, en base a todos los talleres que nosotros vamos escuchando, evolucionar y poner en práctica todos los talleres, ¿no? Y de ahí ya pues partir y tener una idea de, no, pues este señor, por la conversación que lanza, el discurso que lanza, no es coherente con lo que dice, con lo que hace. Esa es mi apreciación. Creo para ¿cómo es? Para bueno, para fortalecer lo que dice Franklin,
Complementar, exacto. Creo que todos los que comenzamos con esta formación hace más o menos un año, hemos crecido bastante, tanto como personas como profesionales, porque al inicio, por ejemplo, no conocíamos de muchos temas, no preguntábamos, y ahora ya se nos hace más fácil incluso preguntar algo, debatir algo, ya damos nuestro aporte, porque ya hemos venido aprendiendo de todos nuestros expositores y de todas las experiencias y preguntas y respuestas que han hecho en estos talleres. Entonces nos ha ido fortaleciendo y hacer crecer tanto como personas, como profesionales, como padres, como amigos. Creo que han sido muy importantes y van a seguir siendo importantes. Así que Mel, de mi parte, agradecerte igual por, como te dije, Pedro también ya te agradeció igual al inicio. No sé si es que alguien de pronto quiere decir igual alguna cosa. Ya para terminar el taller, podemos concluir. Para, porque si hay el taller también de Ayrton. Ay, sí, entonces, Y va a estar interesante. sí, entonces si es que no, nadie más no tiene nada, nos vemos el día miércoles para seguir. Allá, ahí está la doctora Lorena. ¿Cómo están? Buenas noches. Melanie, una excelente exposición la del día de hoy. El tema de los niños realmente es importante, ¿no? Porque más adelante todos estos conceptos que hemos revisado el día de hoy los vamos a poder aplicar en políticas públicas, en salud, en educación, ¿sí? Incluso en lo que es el ámbito del espacio social, como en el MIES. Entonces son temas que nos pueden parecer solamente de pronto para nuestros asuntos personales, en la crianza de nuestros hijos, pero no, realmente también son aplicables en la política. Son puntos que no son tocados en el momento, así por edades no hay ninguna política pública que los vea de esa manera, pero sí es necesario aplicarlos. ¿Por qué? Por eso nosotros tenemos en las escuelas o en el área de salud diferentes problemas de bullying, no se comprende bien las actitudes de los jóvenes, entonces sí, hay que realizar un cambio. Pero si como papitos nosotros ya sabemos estos temas, podemos llevar, ¿no es cierto?, esa necesidad a las escuelas, a los colegios, para que ya comience ese cambio. Si no lo podemos realizar nosotros, entonces nosotros motivar a las instituciones que tomen en cuenta que nuestros pequeños tienen diferentes tipos de actitudes que son propias de la edad. De ahí ya viene, ¿no?, el papito, la mamita, que son los primeros educadores en guiarles a los niños, y los maestros lo que nos ayudan es en complementar eso, ¿no? Entonces es difícil decir que vamos a tener un niño pero perfectísimo porque yo le pongo las reglas de la A a la Z. No, los niños necesitan desarrollarse, hay que darles ese espacio para que ellos investiguen, busquen, se equivoquen, hagan también su berrinche, porque es la forma de expresarse. No debemos tener niños reprimidos, pero sí niños que entiendan el porqué de las cosas. Yo creo que Melanie nos dio una clase, pero súper buena, o sea, muy bien. A todos nos quedó claro y vamos a ver si en el futuro nos va a servir esto y mucho más. Gracias, Melanie, don Marlon, y a todos los presentes, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos y nos vemos el miércoles. Nos vemos el día miércoles, entonces, amigos, un buen fin de semana y una buena noche. Hasta luego.